Otro clásico en esta época del año es hacer los balances, ¿no? Lo dijimos desde que comenzó diciembre. Empieza un mes de balances, de análisis, de revisión de lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que lograste, lo que no lograste y un largo etcétera. Y Google ya entregó la lista de lo más buscado del año en el 2025. Un recuento obviamente que tiene de todas las áreas, ¿no? Deporte, a propósito de las elecciones, la cultura popular, personaje. Y es bien interesante porque nos retrata de alguna manera lo que han sido nuestros intereses, lo que nos ha estado marcando como en el día a día. Vamos a conversar de esto con la gerente de comunicaciones de Google Chile y Perú, Alejandra Bonatti. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola. Muy bien, Sandrita. Hola, Cristian. Hola, ¿Cómo están? Aquí pues también en época de balances. ¿Viste? Sí, pues. Oye, y es un bonito ejercicio porque uno empieza a comparar si alguna de las cosas que apareció en Google lo buscamos. Yo me imagino que Cristian, el número 1 y el número 2, los buscó y mucho. O por lo menos sacó información de algún lado. Mundial de clubes. ¿Fue lo que más se buscó? A mí me llamó Mundial la de clubes. Sí, pero a mí como futbolero me llamó la atención que fuera de lo más buscado. ¿Sí? Sí, porque no juegan equipos chilenos, pensé que no sé. Claro, mira, yo creo que un poco explicarles acá y explicarles a los auditores que, a ver, lo que tienen estos listados en particulares es que nos muestran los términos que fueron tendencias de búsqueda en un periodo determinado de tiempo, que es un año, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos en fútbol y en la cabeza de un futbolero como Cristian parece que es, en el fondo nos llama la atención de que no hayan clubes chilenos o que no haya un partido en particular que a nosotros nos haya resonado mucho. Pero es básicamente porque este es un término nuevo, es un campeonato nuevo que no conocíamos, ¿verdad? Entonces, empezamos a escuchar, la gente empezó a escuchar el término mundial de clubes y entonces van a buscarlo, ¿verdad? Estos listados se construyen entonces, como les decía, con las tendencias que muestran un poco lo que está pasando, un pulso de lo que está pasando, los términos nuevos, lo que nos empieza a resonar. También mucho de lo que la gente busca como trámites, ¿verdad? Lo que buscamos en el día a día, porque el buscador nos resuelve muchas dudas desde ese punto de vista. Y bueno, también algunas preguntas que, como decía Sandrita, son como muy como de cultura popular, que después podemos irlas revisando, como los cómo, los qué es, etcétera, ¿verdad? Bueno, de hecho, obviamente en el segundo lugar también está el Mundial Sub-20, probablemente por lo que mencionas, Ale, porque fuimos sede, ¿no? Se juega acá, claro, hay un tema de cercanía también ahí, ¿no? Claro, y empezamos a escucharlo y tal vez algunos dijeron, no había escuchado que venía, ¿verdad? ¿Y dónde es? ¿Y dónde puedo comprar entradas? ¿Y quiénes juegan? ¿Verdad? Entonces, también desde ese punto de vista, entonces se nos aparece como el segundo término de mayor crecimiento en el año 2025. Ya, ahora vamos por secciones, ¿no? Que me parece, a mí la que más me gusta son los porqués, pero eso vamos después. El personaje más buscado del año, Alejandra Bonatti. Sí, el personaje más buscado del año, George Harris, el polémico George Harris. En serio, también me sorprendió. Me encanta. ¿Sabes por qué me sorprendió, Ale? Porque la polémica y todo con Harris fue en febrero. Sí. Claro. O sea, en febrero tiene que haber sido un colapso, así, tenido, pero... Claro, porque viste que en el fondo... Exacto, tiene que ver con volumen de búsqueda, porque buscaron mucho en febrero, pero como la polémica siguió durante el año. Claro. Y lo seguimos troleando. Lo seguimos troleando, y él seguía, ¿cómo se llama?, preguntándose por qué lo odiábamos tanto, etcétera. Sí. Entonces, por eso volvió a aparecer en el listado, ¿verdad? Revela un poquito igual cómo somos, ¿no? O sea, el más buscado, un personaje que está metido en una... Es una polémica que tampoco es tan grave, digamos, ¿no? Claro. Pero claro, no, el más buscado no es los candidatos de años de elecciones, que están ahí arriba, qué sé yo, pero no es propuesta de gobierno o personaje, ¿no? No, claro, es un humorista absolutamente. Fome que vino al festival y que dejó las cosas. Claro, y hace un tiempo, cuando fue toda la polémica con Maroon 5, ¿se acuerdan? Me acuerdo. También ahí estaba en las búsquedas, estaba Maroon 5 y estaba Adam Levine. Entonces, también tiene mucho que ver con eso, que la gente busca, ¿y este quién es? ¿Y por qué nos trata así? ¿Verdad? Entonces vamos buscando, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver con eso, con curiosidad, en un momento que a nosotros nos hace y nos resuena, en un momento noticioso, ¿verdad? Bueno, cuando uno busca efectivamente en el caso de estos personajes tiene que ver también con distintos temas que se van instalando en la conversación, en el día a día. Por supuesto que aparece también Bad Bunny, que es un hito a nivel de lo que ha sido su gira, que viene a Chile, que después tuvo que cambiarlo, que el Super Bowl, uno más o menos entiende eso. Exacto. Lo mismo pasa con Marc Anthony, muy exitoso, pero me llama la atención y muy felizmente que en el segundo lugar después de George Harris aparece Miriam Hernández. Claro.
Claro, porque en el fondo fue un poco el año de Miriam Hernández como de renacer, de que volvimos a escuchar de ella, claro, un poco por polémica, viste, por el tema como más farandulero, pero también porque tuvo este concierto fantástico que a todo el mundo en el fondo le trajo de vuelta a esta artista chilena que es súper querida. Entonces desde ese punto de vista también la vimos en algunos eventos fuera de Chile, entonces también por eso la gente empezó a buscarla. ¿Por qué estamos hablando de nuevo de Miriam Hernández, verdad? Entonces por eso la gente busca. Cuando hablamos ahora sí de temas, por ejemplo, ¿no? De temas país, de temas mundial, uno entiende que está la opción de quienes nos dejaron también, ya que mencionábamos a los personajes, pero las elecciones arrasaron. Vamos a hacer el conteo. Sí. Vocal de Mesa 2025, elecciones primarias 2025, Janet Jara, elecciones presidenciales Chile 2025, Cervel CL Donde Voto, Johannes Kaiser, debate presidencial, candidatos presidenciales, Gonzalo Winter, Harold McNichols. O sea, quisimos saber de todo en torno a las elecciones. De todo. De todo. Y en el fondo, nosotros en estos días, que ya tenemos la segunda vuelta el domingo, también vemos como lo que la gente empieza a buscar. A veces nos ha pasado en elecciones anteriores, en que nos empieza a preguntar la gente en Google 2 días antes o 3 días antes sobre los programas de gobierno. Entonces, como un poco los votos como verdad, como decididos a último tiempo. Si nos fijamos acá en el número 7, como lo leíste recién, sale el debate presidencial, porque la gente está prestando mucha atención a eso. Y yo te diría, o sea, un poco de lo que yo recuerdo, este es un término relativamente nuevo, lo que la gente busca. Antes la gente buscaba mucho ley seca, ¿verdad? Como un poco por ese lado, como sabemos que ahora ya no va. Entonces llama también la atención que la gente pregunte por el debate, ¿verdad? Porque en el fondo a lo mejor la gente está un poco prestando más atención a las conversaciones, ¿verdad? Bueno, y esta semana, por supuesto que si nosotros, como les decía, hacemos una búsqueda, van a ser distintas a las búsquedas relacionadas a la semana de la primera vuelta de elecciones. ¿Por qué se cortó la luz en Chile? Voy al apartado de los por qué. Me encanta, mi favorito. ¿Por qué se cortó la luz en Chile? Y recordamos lo que ocurrió. Sí, claro. ¿Por qué se llaman Países Bajos? Maravilloso. Geopolítica y todo. Maravilloso. Me encanta, maravilloso. ¿Sí o no? Y, buenísimo. Buenísimo. ¿Por qué los gatos amasan? somos el mejor país de Chile, ¿no? Sí. Somos. ¿Viste? ¿No? Y aparte un país súper gatuno, aparentemente. Nos gustan los animalitos en general. Sí, parece, ¿no? Exacto. El año pasado la gente preguntaba cómo se llaman los bigotes de los gatos, que tienen un nombre especial que a esta altura no me acuerdo, pero en el fondo, no, somos un país súper mascotero. Bueno, de hecho, obviamente los dinosaurios no son mascotas, pero también aparecen animalitos y dicen por qué se extendieron los dinosaurios. Algunos, claro. Algunos son candidatos. Es verdad. Todavía hay algunos dinosaurios, es verdad. Sí, algunos vemos, claro. Trabajan en la tele también. Pero hay cosas, me parece que hay cosas como bien relevantes de cultura general, como por qué fue la guerra de Vietnam, pero seguido de por qué me suena tanto el estómago. ¿Viste? No, eso es súper curioso, súper curioso. Es como muy interesante, y aparte que tú de ahí te saltas al último término que está muy relacionado. ¿Por qué me tiro tantos pedos? ¿Pero escriben pedos o escriben peos? Pedos. No, pedos, fíjate, encontramos con pedos, muy divertido. Pedos. No pretendo como hacer un análisis sociológico ni mucho menos, pero te quiero preguntarle que viendo esto comparado a lo mejor con tendencias de otros años, ¿hay alguna cosa media transversal o son de un año a otro es totalmente diferente? Mira, cambia mucho. La verdad es que cambia muchísimo. El año pasado tuvimos, por ejemplo, en las búsquedas generales, muchos hechos noticiosos. Elecciones en otros países. Si recordamos, el año pasado entiendo que hubo como 70 elecciones a nivel global. Entonces, estuvo muy marcado por ese lado, con política, la gente preguntando además por el conflicto en Medio Oriente. Y ahora, claro, lo vemos un poquito como más, si queremos decirlo así, más popular, un poco más relacionado a cultura popular, más allá del quinto término o cuarto término que la gente preguntaba de nuevo por el corte de luz, pero los otros tienen que ver con fútbol, ¿verdad? Con tecnología, con Ozzy Osbourne, el Papa, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, cambia mucho. A nosotros nos tocó, por ejemplo, ver un tremendo cambio en las búsquedas que se hacían pre-pandemia a post-pandemia. O sea, los meses antes de pandemia, la gente estaba buscando mucho en relación al Festival de Viña, ¿verdad? Como les decía,
al amigo Adam Levine, viene la pandemia y hay un salto gigante, donde si nosotros revisamos los términos de esos años, estaba muy relacionado a, bueno, por supuesto, qué es COVID, cómo me hago una mascarilla, ¿verdad? Muy relacionado a lo que está pasando. Entonces, desde ese punto de vista es súper interesante entenderlo, todo esto como un pulso o como una radiografía del momento. Y ahí en otro apartado que me gusta mucho, que es el cómo, hace algún tiempo me acuerdo que para mí por lo menos fue una sorpresa la cantidad de tutoriales que buscamos. Nos encanta buscar tutoriales para todo. Y aquí, bueno, aparece el cómo votar en Chile, cómo se llama el nuevo papa, pero cómo dibujar a Stitch, cómo se escribe Stitch, cómo se usan las criptomonedas, ahí me preocupó un poco. ¿Cómo se dice tu método en polaco? ¿Cómo saber? Claro, esa pregunta, ¿cómo saber? ¿Cómo se llama la novia de Stitch? Uy, tenemos una obsesión con Stitch, parece. Sí. Bueno, es que este año marcó mucho la cultura popular, la vuelta con esta película de live action de ¿cómo se llama? De Lilo y Stitch. ¿Cómo se llama? Que hasta yo, que no tengo niños, fui al cine a verla. Oye, pero los tutoriales en este apartado siguen siendo relevantes, Ale. Siguen siendo relevantes y en el fondo nosotros vemos también en YouTube que la gente sigue buscando muchos tutoriales, en relación a cómo estudiar, ¿verdad? A cómo cocinar ciertas cosas. Y ahí también, claro, si nos retrotraemos de nuevo al tiempo pandemia, en ese momento vimos cómo la gente empezó a buscar desde cómo me maquillo para videoconferencias, bueno, el famoso cómo se llama, cómo cocino pan de masa madre. Entonces, desde ese punto de vista, también yo creo que se ve un poco cambiado desde ese punto de vista, el fondo, cómo impactado, por el día a día, pero claro, la gente busca con una variedad de contenidos en relación a encontrar tutoriales súper grandes, desde recetas a cómo se llama, a otro tipo de cosas del día a día, cómo sacarle la mancha a la ropa, cómo estudiar, cómo etcétera. Ayer estábamos acá en el programa a propósito de otro tema con Jorge Baradit, ¿no? Y hablábamos de cómo a nosotros nos gustan los cataclismos y las cosas mágicas y las cosas terribles y cómo nos unimos a partir de eso, porque estoy buscando, por ejemplo, en películas y series Nosferatu, que es un vampiro, Cómo entrenar a un dragón, que es un animal que tira fuego por la boca, Adolescencia, que es un cabro chico psicópata, y Eternauta, que es un tipo que trata de salvar el mundo solo. Entre varias otras, Destino Final. Sí, somos Cónclave. No, Cónclave, que también es una película de terror. De terror. Sí, una película de terror, muchos curas juntos. Nos gusta igual un poco, Ale, esa cosa, ¿no? Nos gusta el sufrimiento, obvio. Sí, nos gusta. Sí, es como que nos gustan las películas de crímenes, de cómo resolver el crimen en las series, por ese lado. O sea, piensa en el impacto que ha tenido ahora último también Frankenstein, que está impactando mucho también, y es una película que finalmente no es una película de terror, es una película de un drama romántico, pero es para sufrir, o sea, harto. Entonces, desde ese punto de vista, claro, si tú te fijáis, como decía, está Nosferatu, pero también está El Conjuro 4. Claro. Que desde ese punto de vista a la gente le encantan las películas de terror, le fascina. Estar afirmada en el asiento, sí. Sí, claro, exacto. Y bueno, hay historias de terror, como decían ustedes, que pasan en el día a día también. Entonces, desde ese punto de vista es de todo. Y también cambia mucho de un país a otro, ¿verdad? Claro, donde vemos como también se muestra desde ese punto de vista la idiosincrasia. Y en Latinoamérica, no sé si la tenías a mano, ¿no? Pero como ciertas diferencias a partir de lo último que estás diciendo, y las tendencias son a lo mejor muy locales, pero algunas cosas que se repiten quizás, no lo sé. Mira, yo te diría que este año sí se repitió el término, las búsquedas del término de ¿cómo se llama? El Mundial de Clubes, absolutamente. Pero ahí también podemos ver también, por ejemplo, si tú buscas música, es bastante distinto de un lugar a otro. Mira, ahí yo después los invito a que la gente, porque además es súper entretenido, ustedes entran, buscan por el año en búsqueda y les va a aparecer esta página donde está desplegado, bueno, obviamente te geolocaliza, entonces te va a mostrar Chile, pero si uno despliega un menú que hay y mirando en la región, por ejemplo, Argentina, en lo más buscado está también el Mundial de Clubes, ¿verdad? Después dice, dentro de los términos, el calor excesivo.
porque allá tuvieron una ola de calor súper fuerte. Y también tenemos a el Papa Francisco, porque para ellos era súper importante y cercano. Pero ahí también vemos mucho deporte del lado de ellos. Vemos a Franco Colapinto, ¿verdad? Claro, PSG. 1, claro. Exactamente, pero por ejemplo, si nosotros buscamos los acontecimientos, también tienen mucho fútbol. Los acontecimientos en Argentina tienen la Copa Mundial de Clubes, tienen la Copa Mundial Sub-20, clasificación de la como Copa si Mundial de fueran campeones del fútbol. mundo. Y tuvieran a Messi. Como yo no sé qué se creen. ¿Quién la han ganado? No sé. En todo caso, aquí en Chile igual tampoco tenemos tanto, y de los 10 términos, 8 son de fútbol. Aparecen 2 solamente de box. El fútbol es muy popular. Y es que tiene que ver con lo autoflagelante que somos tan, tal cual. Nos gusta el terror en todas las áreas. Nos gusta el terror. ¿Viste? En todas las áreas. Ese es como se llama, es como la conclusión. Sí. Oye, harto tema para seguir revisando, y lo bonito además para conversar, que es algo que es súper divertido en esta época del año, porque nos va retrotrayendo a distintos momentos del 2025 y nos va a recordar las emociones, las experiencias, la sorpresa que pudimos haber tenido. Lo mismo buscando, se descubrió alguien que nos está escuchando, me acaba de escribir y me dice, y yo escribí George Harrison. ¿Viste? Sí, como millones. ¿Quién no? Como millones. ¿Quién no? Alejandra Bonatti, gerente de comunicaciones de Google Chile y Perú, muchas gracias por este contacto con Ciudadana ADN. Gracias, Ale, como siempre. Gracias a ustedes. Muy entretenido. Un abrazo, que tengan buen día. Abrazo, buen día.